Bienvenidos a todos. Esta es nuestra clase número 4 de conflictos. Antes que nada les quiero preguntar si pudieron ver el material. Bueno, lo que les pregunto siempre porque es importante también saber qué pudieron ver del material, qué dudas les surgen cuando están en la lectura, qué pudieron o que quieran agregarle o que comentemos algún tema en particular antes de seguir adelante con la clase. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna acotación, comentar, pregunta, consulta? Yo todavía no he leído, sinceramente, me ¿No? sincerizo. Así que, pero Muy bueno, bien, estoy con eso, ¿sí? He estado con muchas cosas, así que tengo que ponerme al día. muy bien, Mariana. De cualquier forma, esto lo que tiene de rico es que cuando ustedes tienen el material, cuando ya lo tienen visto, lo que surgen son como otras preguntas en razón de lo que lo vamos viendo, ¿no? Pues como una ayuda de memoria de lo que están viendo, lo que leyeron. Y algunas cosas que les van surgiendo en el momento, algunos temas que van surgiendo en razón de lo que leyeron. Siempre después tienen la posibilidad de rever la clase, obviamente, y hacer un extracto de lo que les resulte más importante. Y en base a eso, bueno, siempre les digo que me pueden preguntar en cualquier momento. Gracias, Mariana. ¿Alguien más que quiera decir algo? Yo estaba leyendo la primer parte del módulo 2. Sí, Me pareció súper interesante cuando hablaba de cómo se resuelven los conflictos, qué tipo de conflictos. Muy bueno, no lo terminé de leer, sinceramente no lo terminé de leer, pero está muy bueno. Sí, aparte como para nuestras herramientas, para nuestra vida cotidiana. exactamente, exactamente, que es un poquito lo que hablamos en la clase pasada, ¿no? Cómo verlo plasmado ahí juntos. Se acaba de sumar Alejandro. Bienvenido, Alejandro. Alejandro planteaba esto que se da en su espacio laboral, y digo, cuando uno empieza a tener conocimiento sobre técnicas y sobre abordaje sobre esa situación de conflicto, es como que se vuelve más fácil, o al menos eh, tenemos como más elementos para poder confrontar la situación, que a veces realmente resulta ser muy compleja y que nos pone en un lugar desafortunado. Entonces siempre es bueno. Hoy voy a tratar de darles, no voy a ir tan rápido hoy, porque tengo muchísimo material, pero es material que me gustaría que les quede como en profundidad, ¿no? Lo de hoy es como para que hagamos hincapié en cada uno de los temas, porque si no vamos a pasar como la estructura del conflicto o el abordaje del conflicto muy rápido, y la verdad que me gustaría que lo vieran bien en profundidad. Alejandro, buenas tardes. ¿Algo que quieras sumar a la clase de hoy? Arrancar con lo que pudiste leer, con lo que te surgen dudas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, profe. ¿Cómo Recién estás? llegué del trabajo, ahora prendo la cámara, un Dale, segundito, ¿ah? Y con respecto a perfecto, lo que leí, es muchísimo la información, es muy, muy bueno todo. Y todo perfecto, perfecto. como que todo tiene un hilo conductor, todo se va relacionando con todo, y en un momento como que me genera cierta confusión, porque todo tiene que ver con todo. Es que son conceptos nuevos y son conceptos que, si bien los vemos en el día a día, ¿no? Porque a todos nos suceden este tipo de cosas, no lo conocíamos desde el tecnicismo, ¿no? Desde el vocabulario este tan técnico o desde el abordaje que intentamos darlo. Por eso a lo mejor suele ser confuso. Igualmente, cualquier duda que surge a medida que van leyendo material, la anotan, me escriben, me preguntan y o lo resolvemos en la clase, como ustedes quieran. Perfecto. Miguelina, buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? Bien, bien. Fantástico. ¿Pudiste ver algo de material? ¿Pudiste leer algo? ¿Hay algo que te interese que veamos en la clase antes de comenzar? ¿Sabes qué me pasó? Que no podía entrar primero al... No sé qué me pasó, si era por una cuestión de espacio o qué, así que recién hoy pude revisarlo un poquito. Así que Ah, todavía no mira. estoy muy... Ajá, ajá. Le había dicho al profe la otra vez y bueno, no sé, me parece que era una cuestión de espacio porque me daba en blanco, no, o sea, como que no me mostraba nada. Entraba y no me mostraba nada. Y Y bueno, ahora empecé sí, a sacar cosas y bueno, y hoy pude entrar, pero bueno, decirte así. No, vi un montón de cosas ahí, pero no sé si... Para, Nerea, para. No sé si es todo lo que...
Es lo que hay que... Tengo un monito acá. Hola Emilia, ¿cómo va? Buenas tardes. Quiero escucharla. ¿Vos Eh, querés participar de los conflictos? Me parece que no te va a gustar. de hecho, Hola tengo Emilia, buenas tardes. Nerea. ¿Todo bien? Decirle ¿Sí? todo bien. Haceme así si está todo bien. ¿Nos dejás un ratito con mami que le queremos tomar una prueba a ver cómo le va? A ver, ¿O déjame. querés que te la tomemos a vos la prueba? A ver, A las dos. no, A no, las basta, dos. basta. Ahí está No, bien, no, seguro No que la quiero pasás. no, 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 chao, chao. escuchar. Bueno, vamos a arrancar entonces con lo siguiente. En la última clase, lo que estuvimos viendo fueron los distintos modelos de mediación, ¿se acuerdan? Modelos en el ámbito de la mediación, la metodología del ámbito de la mediación, y como en realidad la mediación se da en distintos ámbitos que lo vimos, ¿no? El familiar, el vecinal, el social, el educacional. Lo que vamos a hacer es como un repaso en un nuevo material que preparé para ustedes, para que lo pudiéramos ir viendo juntos. Les voy a No abrir quiero acá, escuchar. lo vamos a abrir ahora acá, y ya se los comparto. Que acá también tengo un video que quiero que vean, pero este lo tengo que compartir con sonido. Bien. Ahí estamos en todo. Vamos a empezar con la mediación, entonces, en los diferentes ámbitos. Fíjense que en la primera placa lo que hagamos es la diferencia o la tensión entre los intereses de cada uno de estos individuos, ¿no? A eso habíamos descrito como conflicto. ¿Se acuerdan cuando se encontraban los intereses confrontados de uno y del otro? Bien. Me dan un segundo, por favor, porque se me ha superpuesto. Lo voy a avanzar un poquito. Ahí está. Bien, ahora sí. Vamos a avanzar un poquitito. Entonces, para la introducción, ¿a qué denominamos mediación? Nosotros ya lo vimos la clase pasada, ¿sí? Esto es como un repaso. Decíamos entonces que el lugar que ocupaba el mediador, ¿sí? O lo que es la acción de la mediación, como un proceso comunicativo, en el cual dos o más partes en conflictos van a gestionar diferencias con la ayuda de un tercero imparcial, que es este mediador, que es el que va a hacer posible la comunicación efectiva entre las dos partes. ¿Sí? Habíamos dicho que tenía que tener como de premisa que si ambos sentían que habían ganado algo en esta mediación, era una mediación positiva. Si una de las partes sentía que había perdido y el otro no, habría que reevaluar entonces la acción del mediador, ¿sí? Como principio de mediación, decíamos que había que tener mucha voluntariedad, que es un proceso de confidencialidad. Yo después les voy a mostrar un video de una mediación real para que lo vean. Que tiene que ser absolutamente independiente e imparcial, esto también lo dijimos, que tiene que ser absolutamente neutral, para eso no puede ser ni amigo, ni conocido, ni referente de alguna de las dos partes, porque si no sería muy difícil esta neutralidad. Que tiene que obrar de buena fe, o sea, la única acción o la única necesidad del mediador es accionar para que ambas partes se pongan de acuerdo y lleguen a resolver ese conflicto. Y por último, tiene que tener una gran capacidad de flexibilidad, porque decíamos que esta flexibilidad es la que va a permitir la adaptación en todos los casos, en todas las partes del proceso de mediación. Hablamos también de la figura del mediador como la persona que se va a hacer cargo y va a establecer una estructura, va a lograr que la comunicación sea funcional, sea efectiva entre las dos partes, que eso va a llegar a que facilite la negociación. Como modelos de mediación, tenemos el modelo tradicional de Harvard, el transformativo, el circular de Sarakovsky, que lo vamos a ver un poquito más adelante. El mediador es el facilitador
o encargado de, o también se lo denomina facilitador, perdón, no me sale la palabra, satisface intereses, disminuye diferencias, orienta hacia el futuro la resolución del conflicto y es el que finalmente logra que se produzca ese acuerdo. En el modelo de, en el modelo de transformación o el transformativo tenemos que el mediador va a facilitar una transformación real en esa relación, en esas dos partes, va a estar orientado hacia la comunicación fluida, como decíamos recién, va a haber un reconocimiento y un respeto hacia las diferencias de ambos, y obviamente en este caso no va a priorizar el acuerdo, sino el proceso para llegar al acuerdo. Y en el circular de Sarah Cobbs es transformar esta historia de esa relación, ¿sí? Lograr eliminar la parte negativa que llevó al conflicto, lograr generar y transformar la narrativa y el significado de la narrativa y alcanzar ese acuerdo esperado en esa negociación si es factible. Y acá hablamos un poco de las técnicas que las vimos un poquito por encima la otra clase. Teníamos en las técnicas verbales, las no verbales y las situacionales. Dentro de las verbales, obviamente una gran capacidad de escucha activa, empática, es decir, la capacidad de escuchar en profundidad, no solo con los oídos y con la mente para poder entender, sino también con todo el ser. La persona tiene que estar abierto a la comprensión de lo que le sucede al otro. Por eso hablamos de escucha activa empática, porque tenemos que lograr poder recibir lo que el otro nos quiere decir desde un todo, no solo desde lo lógico. Tiene que tener una gran capacidad de gestionar tanto entre ambos la ira como las emociones, ¿no? Y asimismo también, porque no se olviden que el mediador es una persona con una historia personal que muchas veces se ve reflejada en la situación que está tratando de mediar. Por lo cual también va a tener que trabajar sobre acallar sus propios ruidos, ¿sí? Para poder ser, como decíamos recién, neutral e imparcial. Y acá vamos con la parte de intervenir de forma neutral y esto de reformular. Cuando hablamos de reformular, es como volver a hablar de lo que hicimos, de lo que preguntamos, de lo que averiguamos, de lo que se dijo, y reformularlo desde otro lugar para que tenga la posibilidad de la comprensión desde otro lugar. Cuando hablamos de lo no verbal, es también un poco el aspecto exterior, la parte de sinexia, la oculesia, la áptica y la proxemia. Después se los voy a explicar a cada uno en detalles. Y en lo situacional tenemos que tiene que haber un sitio neutral para cada una de esas partes, que tiene que haber una buena iluminación, ventilación, cierto mobiliario confortable. Ahora en el video lo van a poder ver en que les voy a mostrar. Y que tiene que haber una posición de las partes, ¿sí? Con esto era un poco resumir lo que dijimos la otra vez de crear un ambiente seguro para la negociación. Ese mismo espacio tiene que ser el mismo, digamos, ideal para ambas partes. No tienen que haber ruidos o distracciones visuales. Tiene que favorecerse el contacto visual entre las tres partes y, por supuesto, ninguno de los dos tiene que sentirse en desigualdad. Esto es importante para crear ese espacio seguro. Técnicas que vamos a aplicar para cada modelo. Recién decíamos el modelo de Harvard, ¿sí? El modelo de Harvard refiere a que en las intervenciones verbales tiene que haber un equilibrio de poder, ¿sí? Una escucha activa y empática, como dijimos recién. Formulación de preguntas muy específicas y el uso del parafraseo para aclarar. El parafraseo, la otra vez creo que lo mencionamos, es una forma de repreguntar utilizando palabras que significan lo mismo, pero que son distintas. Esto es con el fin de que quede claro el mensaje de lo que se quiere decir o de lo que dijo el interlocutor, ¿sí? Como para que quede bien claro y no deje lugar a dudas. Igual, discúlpame, Sí, Carolina, el parafraseo es el espejeo en la conversación, pero creo que el parafraseo se hace con las mismas palabras.
Al menos en coaching lo usamos así, usamos las mismas palabras de la persona que nos está hablando. Sí, sí, bueno, igual nosotros en el counseling usamos el reflejo, que se llama, Bueno, ahí que es está, repetir la claro, palabra. El parafraseo es lo mismo que el claro. reflejo, tenés razón, lo que pasa es que muchas veces en el parafraseo cambiamos la frase y utilizamos alguna de esas palabras que resuenen, o sea, como para que no quede que le estamos repitiendo, sino para que se vuelva a escuchar. Es un poco más complejo como lo estoy explicando de lo que en realidad es. Bien, continuamos entonces las preguntas estratégicas para poder dar soluciones. Esto debe ser puntualmente atento a lo que está sucediendo para poder preguntar lo que efectivamente va a ser un aporte al camino ese de las soluciones, ¿sí? Y por último, el replanteo, que es nuevamente volver a replantear la situación para llegar a un acuerdo. Y dentro de lo no verbal, es controlar las actitudes expresivas, es decir, que mi cuerpo sea congruente en mis gestos, con mis palabras, ¿sí? Que haya una neutralidad en las emociones o las impresiones que doy, y para esto necesito tener una gran capacidad de control en los gestos, sobre todo en los gestos de desacuerdo. Y es un poco por lo que les decía recién, que la persona que está mediando es un ser humano que también tiene situaciones personales en su vida y que se puede ver reflejado en esto. Entonces puede haber un gesto que hable más de sí mismo que de la situación que se está tratando de acordar. Dentro de lo no verbal, decíamos separar bien las emociones del conflicto. ¿Por qué? Porque en la medida en que el relato esté invadido por emociones, va a ser mucho más subjetivo y va a ser muy difícil de salir de ese lugar. Entonces, al tratar de separar o de quitar la emoción dentro del conflicto, lo que va a quedar es el conflicto puro, el conflicto en sí, original. Dentro de lo no verbal está también la búsqueda de intereses comunes y la capacidad para poder crear opciones. Dentro del modelo transformativo, lo que serían lo verbal, nuevamente le aparece la escucha activa, que es la que va a generar confianza. Cuando la persona se siente escuchada y comprendida, hay una tendencia a que se abra y continúe en su relato, y que al no sentirse invadido, juzgado o inseguro, pueda hablar desde su real sentir, ¿no? Desde lo que le está sucediendo. El uso del intercambio de roles favorece mucho a la empatía, el remarcar frases, el remarcar frases negativas, que quiere decir tratar de utilizar esa frase negativa modificándola en una frase positiva, o sea, sin cambiar el verdadero sentido de la frase, pero en un marco positivo. El uso de la asertividad a la hora de obtener información y para tener más y más necesidades, ¿no? Para tener más información y necesidades. Y también para proyectar hacia un futuro, que sería el de la resolución del conflicto. Y dentro de lo no verbal, lo mismo, no mostrar emociones o expresividades que van a modificar la realidad de lo que se está exponiendo. Hay que resaltar los cambios de posiciones con gestos de aprobación, el control de la cercanía entre las partes, la revalorización o lo que se llama el empowerment, el reconocimiento y las preguntas circulares. Y por último, el modelo circular de Saracov, que es siempre escucha activa y empática para poder aclarar y descargar emociones. La clarificación, y esto también son técnicas que Ricardo las debe conocer porque se utilizan mucho en el coaching, ¿no? El clarificar, el reflejo, el parafrasear. La pregunta circular es esa pregunta que tiene como objetivo la respuesta en el origen del concepto de lo que se pregunta, ¿sí? La igualdad entre las partes al evitar comentarios negativos sobre el relato de uno del otro, y las preguntas, preguntar presuposicionalmente, es decir,
generar una pregunta que puede anticipar una respuesta como presuposición, pero no así de prejuzgamiento, ¿sí? No queremos juzgar lo que está diciendo, sino llevarlo hacia el lugar donde necesitamos que se ubique para poder resolver la situación. Y dentro de las acciones no verbales, nuevamente lo mismo, de evitar mostrar nuestra situación. Sí. Hola, buenas tardes. Estoy sin cámara porque no sé qué le pasa a mi Zoom, que cuando prendo la cámara empieza a moverse. Una pregunta quería hacer. ¿Esto de las preguntas presuposicionales es lo mismo Sí. que la confrontación o es parecido? En realidad puede haber confrontación sin que sean preguntas presuposicionales, Ajá, pero sí pueden darse ambas cosas. gracias. Lo que pasa es que la clarificación, a ver, todas estas técnicas que se utilizan, que es la de clarificar, parafrasear, igualar partes, preguntas circulares y presuposicionales, tienen que ver con la clarificación del hecho para la comprensión de ambos, o mejor dicho, la comprensión de las tres partes. Claro, y más que nada para la persona que está, para el que interviene, en realidad, ¿no? Para el mediador, claro. Para el mediador sería. Tal cual. Ay, no alcanzo a ver quién me está hablando porque tengo muy acotado el... Marcela Vizcay. Marcela, pero ahí estoy te vi, sin Marcela. cámara. Sí, ahí te vi. El tema es el siguiente, Marcela. Muchas veces las personas cuando llegan a mediar, o la mayoría de las veces, llegan con un nivel de emocionalidad tan alto, con una sensación de injusticia, con sensación de fracaso, con sensación de, no sé, inequidad, lo que quieran. Y con una ira por no poder resolver esto y a veces con mucha violencia. Entonces, la idea también es que la persona se escuche, porque no siempre el real conflicto es el que se refleja en la primera frase. Tenemos que profundizar para saber cuál es el verdadero origen de lo que está sucediendo. Claro. Por ahí lo que traen en primera instancia no es el problema real por el que tienen el conflicto. La mayoría de las veces. ¿Por qué? Imaginémonos una situación hipotética. La otra vez hicimos un poquito ahí de juego con el tema del mediador de un divorcio, ¿no? Que decíamos, llegan los dos muy enojados, cada uno con su versión de los hechos. Muchas veces llegan a la mediación con la idea de lastimar al otro simplemente porque quedó una deuda ahí de dolor. Y en realidad el motivo del conflicto no es ese. El motivo del conflicto es que no se ponen de acuerdo, por ejemplo, en la tenencia de los hijos. ¿Se acuerdan que hablábamos esto de del secuestro de los hijos como moneda de cambio en los acuerdos, ¿sí? Fuera de lo que es el ámbito matrimonial? Es decir, a través de esa negociación de te lo doy a cambio de la cuota alimenticia, siendo que la cuota alimenticia es obligatoria, ¿no? Pero digo, estas cosas que se dan. Entonces, en una mediación, lo que el mediador tiene que tener es una sensibilidad muy especial y tiene que hacer un trabajo ahí de intervención bien profundo para entender la causa real del conflicto, ¿sí? Porque no siempre van a llegar tan claros como, no sé, dos personas que se disputan la titularidad de un auto. Y entonces antes de ir a un juicio, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, la mayoría de las veces la emocionalidad ocupa un espacio tan grande que no se llega a manifestar en esa primera instancia el motivo real del conflicto o el conflicto real que está sucediendo. ¿Se entiende? Sí. Sí, perfecto. ¿Y cómo llega, perdón, hago otra consulta, cómo llegan, en este caso, dos personas, o pueden ser más, pero al lugar del mediador, digamos? ¿Hay una intervención del Estado en general? ¿Tiene que ver con que el mediador tiene que tener otro título para intervenir, por ejemplo, en tu caso como counselor? ¿Cómo? Sí, Porque no es que podemos ponernos título de mediador y trabajar en estas situaciones. No sé si bueno, sí, no, se entiende la... perfecto. En realidad el mediador es un profesional. La clase pasada hablamos un poco de esto, que en realidad es una profesión en sí misma. O sea, más allá de que, por ejemplo, la mediación jurídica, ¿sí? Que se da muchísimo y que es sumamente efectiva, porque tiene un costo económico bajísimo para el Estado, o sea, el mediador resuelve
todo lo que no va a un juicio, a una segunda instancia, a una tercera instancia, si el mediador es bueno. Para ser mediador, claramente hay que tener las técnicas y la habilidad. La convocatoria puede ser desde cualquier lugar, o sea, puede ser desde la mediación vecinal, puede ser desde una mediación privada que se solicita, una mediación que se solicita en cualquier área de conflicto. Lo que sí, el mediador es un profesional, es una persona que conoce las técnicas, y no Sí, solo que las conoce, sino que además las sabe aplicar, ¿no? sí. La pregunta mía por ahí va más por el lado de, por ejemplo, si hay una mediación que hay que resolver, suponete en el ámbito institucional, educacional. El mediador no tiene la posibilidad de entrar, salvo que sea un ámbito privado. En los ámbitos estatales, Exactamente, tiene que ser en un ámbito privado. O tiene que ser un profesional que su título le permita estar dentro de la institución estar escolar. dentro de... Exacto. Entonces, Ujú. en mi caso, por ejemplo, yo tengo un radio de acción, o por decir así, digamos, mi título me permite establecer ciertas cosas, ¿sí? Si yo fuese mediador y me dedicara a la mediación, podría hacer mediación dentro de mi ámbito, ¿sí? Estamos hablando de mediación formal, ¿se acuerdan que Sí. dijimos formal e informal, ¿no? En la informal no se requiere ningún título. Lo ideal es ser, obviamente, una persona preparada, porque si no, lo que estamos haciendo es confiar en nuestro instinto nada más, o en lo que Claro. nos dice la emoción. Y la idea del mediador es justamente eso, la neutralidad y la imparcialidad. El mediador no es más que una figura de negociación, ¿sí? Pero una negociación neutral. O sea, es como un árbitro, por decirlo así entre comillas, pero no solo porque va a determinar quién se equivoque y quién no, sino porque va a lograr establecer Un las acuerdo. necesidades, exacto, basado en las necesidades de ambas partes y en el origen del conflicto. O sea, si no resolvemos el origen del conflicto se va a seguir manifestando en distintos momentos, ¿sí? Claro, sí. Gracias. Bien. Entonces, ay, perdón, me fui para atrás. Quería bajar un poco el mosaico que no veo. Y dijimos en todos, estar alerta a la proximidad entre las partes. ¿Qué significa eso, estar alerta a la proximidad? Y si yo voy notando que las partes cada vez están más lejos, ¿sí? Ese acuerdo no va a llegar nunca. Ambos tienen que sentirse en las mismas situaciones, o sea, en un lugar seguro, frente a un profesional que intenta comprenderlos, aceptar lo que están diciendo sin juzgarlos, eh, acompañarlos en en ese proceso de descubrir cuál es el conflicto real para poder llegar a una resolución que sea positiva para todos, ¿sí? Esa es la idea. Y después de ahí seguimos al segundo paso, que es el del acuerdo. Bien. Me quedé pensando lo que hablábamos recién del parafraseo, Ricardo. Lo que nos dijiste es sumamente correcto. El tema es que la idea es que le resuenen las palabras, ¿no? Yo no sé si vos te referías a lo mismo. Me quedé como pensando lo que te había contestado, a ver si lo había dicho como realmente lo considero. Muchas veces cuando hablamos, ¿no? Te pido que hagas tu aporte cuando quieras. Muchas veces cuando hablamos creemos que decimos una palabra y en realidad queremos decir otra. Lo que hace el mediador o el profesional que está a cargo de la situación, en este caso, el uso del parafraseo es para que la persona resuene con lo que está diciendo, ¿no? Para que la persona se escuche y entienda el verdadero significado de lo que dice, y para ver si eso se contrapone a lo que verdaderamente quiso decir o si en realidad fue lo que quiso decir. Claro, por eso te decía que el parafraseo es como un espejeo también, o sea, vas espejando lo que la misma persona va diciendo, las mismas frases vas repitiendo con sus mismas palabras. En el coaching no se usa agregarle otras palabras. Entonces, lo que vos me decís, yo te lo hago resonar como vos me lo decís. No le pongo ya mi propia impronta, porque eso ya sería ser directivo. Claro. Entonces, pero entiendo que en lo que es mediación hay que ser directivo, porque hay que llevar la mediación a un determinado puerto, supongo.
Exactamente. Hay que ser directivo, pero tratando de que quede la certeza de que los que deciden son ellos. Siempre los que deciden son las partes, ¿sí? O sea, a diferencia de un juez, un mediador no les va a decir, bueno, no, muchachos, a partir de mañana usted hace esto, usted hace otro, lo firman acá, es un compromiso entre los tres. No. El mediador lo que va a tratar de hacer es, de alguna forma, que acompañe este proceso de la comprensión del hecho, para que entiendan que la resolución es justamente lo que beneficia a ambos, ¿sí? La resolución de ese conflicto tiene que ser un acuerdo entre esas dos partes. Por eso, el direccionamiento por ahí es un poco más sobre las preguntas y que no somos tan, por decirlos, abstractos como en el counseling o en el coaching, ¿no? Nosotros en el counseling lo que hacemos es acompañar un proceso personal. Acá lo que necesitamos es encontrar el origen para resolver, pero que no sientan que la decisión la tomó el mediador, porque entonces está todo mal. Porque si el mediador es el que toma la decisión, 6 meses después nos volvemos a encontrar por el mismo conflicto, o 3 meses después, o 2 semanas después, ¿sí? Así que bueno, sí, un poco es lo que vos decís de cómo se lleva la sesión, por decirlo así, distinta al counseling o al coaching, pero de cualquier forma, la sensación que queda es que ustedes lograron resolverlo. Yo estoy acá para atajar los penales, ustedes lograron resolverlo, ¿sí? Bien, gracias Ricardo, que esos aportes que haces a mí realmente me resuenan muchísimo y me hacen pensar. Como viste, recién me quedé en pausa pensándolo. Bien, bueno, hasta acá. ¿Quieren comentar algo? ¿Alguna duda sobre lo que hablamos? Los veo a todos así como muy, muy atentos. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es pasar a uno de esos ámbitos de mediación, que es la mediación empresarial. Y después vamos a hablar de técnicas y habilidades. Voy a presentarles un poquito lo que es la mediación empresarial. En definitiva, es una mediación muy frecuente por lo mismo que hablábamos la clase pasada, que Alejandro comentó ahí algo en la línea de producción, creo que era, o no, o lo traje con mi experiencia de línea de producción. Y Hola. acá, hola Alejandro, ¿cómo estás? Bien. No, lo que yo, vos te referís, profe, a la foto que yo mandé del conflicto que había gremial con la empresa Era sindical, ¿no? Sí. sindical. Sí. No, yo No te leyendo pregunté esto, de qué área era. ¿Era el área operacional? ¿Era el área administrativo? Eso no te lo pregunté. es, sabés que ni yo sé el área, es un conflicto general Ah, de todas las áreas, de todo, de medidas que la empresa no está cumpliendo. Por ujú, ejemplo, las categorías, el dinero en cuanto a... Básicamente la empresa está queriendo terciarizar a todos los empleados. ajá, O sea, que el trabajo que hacemos nosotros, que lo agarra una contratista por la mitad de lo que nos pagan y muchísima más cantidad de horas. Entonces no respetaron el acuerdo que en su momento se firmó con el gremio. Entonces ujú, por eso es el problema que hubo. claro. Sí, Y y que bueno, y también están y que también sí, termina siendo más barato porque no tienen que hacer los aportes a esas personas, claramente. claro. Lo que Sí. pasa que sí, esto es, obviamente leyendo esto entendés mucho más el conflicto. A mí me gustó mucho lo que tiene que ver con el conflicto laboral que estaba leyendo también. Ujú, Eso me sirvió un montón y de hecho ya lo apliqué. Y si lo ujú. sigo aplicando me van a terminar rajando en 2 segundos más. O Porque no, porque si lo aplicás y es efectivo, al contrario. Si logran ahí entender. y es la idea, como dice acá en las copias, o sea, el mensaje que sea claro, para que no Ujú, haya justamente, que no puedan generar hipótesis de nada, que no le des pie a que genere ninguna hipótesis, ninguna percepción, como por lo menos yo trato de decir el mensaje claro y esto me sirvió un montón. Es excelente. más, le terminé de decir, con esto cierro, le terminé de decir al supervisor, y seguramente vos tal vez sabés más sin tener el conocimiento. Yo hoy por hoy lo estoy a poquito teniendo. Si querés te paso los manuales donde estoy sacando la información y con eso cerré y se quedó como...
Igual te con vamos a una... hacer te vamos a hacer un poquito de counseling. A ver, ¿cuál era tu intención al ofrecerle este material tan generosamente? Yo ya cuando fui a hablar con él ya sentí que estaba perjudicando mis intereses personales, como dice acá. Y fue así. Tal cual. Porque viste que recién hablábamos de dejar la emocionalidad de lado. Si vamos con toda la emocionalidad y toda la efervescencia, decididamente vamos a salir Perdón. perjudicados. Sí. Ahí como que sería ser parte del conflicto y es difícil ser de alguna manera objetivo cuando uno es parte, ¿no? Sí, Se me ocurre. Alejandro mencionaba utilizar las técnicas. En realidad, él como mediador no puede ser mediador porque es parte del conflicto, es lo que decís, Marcela. Lo que sí, esto es como cuando eh, nos enseñan Pero no de sé, todos modos, tener el conocimiento ayuda un montón igual, aunque muchísimo, uno, muchísimo. claro. Muchísimo, sobre todo la idea de esto que están haciendo ustedes es principalmente para ustedes y que a partir de ustedes mismos lo puedan aplicar en el ámbito laboral, lo puedan aplicar en el ámbito social, ¿sí? En el ámbito educativo, en lo que sea que ustedes atraviesen día a día. El conocimiento de las... Ay, perdón que se me está quedando sin batería la compu. El conocimiento de no solo la información, sino las técnicas de abordaje, lo que permiten básicamente es poder resolver favorablemente, en primera instancia para nosotros mismos y segundo para nuestro ámbito. Ahí no seríamos mediadores neutrales, ¿sí? No seríamos mediadores imparciales, porque en el caso de Alejandro es parte del conflicto. Pero esto Y como si, yo recién les decía, sí, te escucho. profe, y si mis compañeros me adjudican un rol de líder, ¿es lo mismo? Igual paso a ser parte del problema igual también. Sos líder, no sos mediador. Claro. Podés ser un negociador, o sea, una persona que intenta ir a negociar a favor de tus compañeros. ¿Cuál es la diferencia? Re bueno el ejemplo que das, mira. La diferencia es que un negociador va a lograr obtener algo a favor de la persona que representa, ¿sí? Un mediador va a lograr obtener un beneficio grande para ambas partes, ¿sí? Y que los dos salgan triunfantes de ese conflicto, no que uno salga perjudicado, ¿sí? O no que uno sienta que perdió todo, ahora lo vamos a ver en una plaga que está buenísima, de cómo se van dando los match ahí, ¿no? Este con este negativo, este con este positivo. Si el otro siente que perdió, por ejemplo, si el empleador tiene que hacer un aporte extraordinario, no sé, de 2 millones de pesos, y nunca va a sentir que hizo una buena negociación, nunca va a sentir que fue equitativo e imparcial. Entonces ahí no estarías ocupando el lugar de un mediador, sino de un negociador, de una persona que va para obtener algo a favor de la persona que representa, o sí mismo también. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Gracias, profe. No, por favor. Bueno, ahora les voy a compartir algo que es los tipos de causas dentro de los conflictos organizacionales, ¿sí? Para esto vamos a hablar de los conflictos, podemos definirlos en función de los efectos que producen dentro de una organización, ¿sí? Cuando hablamos de organización, no siempre es una empresa. Recuerden que hay un montón de organizaciones como escolares, como ONG, como clubes sociales, como uniones vecinales o empresas, ¿sí? Bajo este punto de vista, los conflictos pueden ser tanto funcionales como disfuncionales. Cuando hablamos del conflicto funcional, el autor refiere que existen dos tipos de conflictos. El funcional que se apoya dentro de las metas de una organización, como por ejemplo el conflicto de tipo en adolescentes, que podría ser cuando discutieron con amigos acerca de cómo elaborar una alfombra de la parroquia a la cual asisten durante la Semana Santa, tomando como referencia que es la época de la celebración. Y que esa elaboración de la alfombra va a beneficiar a todos e incluso a la comunidad. Y por ende le va a dar satisfacción también a todos una vez que el trabajo sea realizado, ¿sí?
Y un ejemplo de conflicto funcional podría ser el que se produce entre departamentos con respecto a la forma más eficaz de prestar un servicio. Ejemplo, si en una organización no se produjeran conflictos de este tipo, habría muy pocos motivos para introducir cambios, porque convengamos que si está todo perfecto, no es necesario cambiar nada. De ahí que podemos considerar que un conflicto es una tensión creativa. Y ahí vemos cuando hablábamos, ¿se acuerdan de positivo o negativo, el conflicto? Esta tensión creativa, este tipo de conflicto va a apoyar la inteligencia emocional al momento de generar situaciones en las cuales se puedan expresar y se pueda conciliar diferencias que hay, que existen, y que a la vez se pueden canalizar para el logro de un objetivo común. A diferencia, en el conflicto disfuncional, hablamos de este que impide a una organización, por ejemplo, alcanzar esas metas. Es cualquier confrontación o interacción entre grupos que perjudique a la organización o que impida que ésta logre alcanzar esos objetivos que tiene previstos. Y como ejemplo vemos en este tipo de conflictos, uno muy común, bueno, yo se los di la vez pasada, dentro de una empresa, por ejemplo, las dos áreas que confrontan, ¿se acuerdan que hablamos de facturación y ventas? Porque tenían como intereses muy opuestos. Acá en el ejemplo dice, los adolescentes, un conflicto entre nuestros adolescentes puede ser cuando planean una salida, por ejemplo, de vacaciones, y uno de ellos quiere ir a bailar, pero el otro quiere quedarse mirando la tele. Ambas partes entran en conflicto porque ambos quieren defender el interés, o sea, cada uno tiene un deseo y una necesidad. Incluso puede generarse una pelea, una disputa, y en el peor de los casos hasta puede quebrar una amistad. No por este tema, pero bueno, evidentemente arrastraban temas más profundos. Ejemplo, cuando un conflicto funcional llega a un punto en el cual la competencia de quién atiende mejor o quién da un mejor servicio, por ejemplo, dentro de una empresa, se vuelve una disputa y ese conflicto empieza a afectar la organización en sí mismo. A estas situaciones se les llaman conflictos disfuncionales. ¿Cuáles son las principales causas dentro del conflicto organizacional? Cuando existe la competencia por recursos limitados, es decir, cuando los recursos están limitados y todos los sectores quieren acceder a ellos. Cuando hay una comunicación inadecuada, en todos los casos, si hay conflicto, hay una comunicación inadecuada. Esto es como el ABC del conflicto. Cuando hay tareas independientes, por ejemplo, una persona no puede terminar su tarea hasta que otro haya terminado la suya, ¿sí? Cuando es consecutivo con la labor de un otro. Cuando las políticas, las normas o las reglas son poco razonables, entonces aparecen objeciones con respecto de las mismas. Cuando la toma de decisiones es colectiva, es decir, cuanto mayor sea el número de personas que tomen parte en una decisión, mayor va a ser la probabilidad de conflicto. ¿Se imaginan por qué? Porque si son 20 personas, son 20 opiniones diferentes. O no, o 10 y 10, u 8 y 2, o 5 y 15. Pero bueno, en el caso de que mientras más personas sean las que opinan, mayor va a ser el conflicto. Y acá vamos a ver el análisis del campo de fuerzas de Kurt Lewis. Yo no sé si algunos conocen el autor. El análisis de campo de fuerzas de Kurt Lewis es una técnica y herramienta que permite identificar, gestionar y diagnosticar situaciones por las cuales proporciona un marco para observar las fuerzas que afectan a esta situación problemática, o sea, las fuerzas positivas, que son las impulsoras, y las negativas o las represoras al cambio. Con el análisis del campo de fuerzas se puede tomar decisiones de forma más acertada, considerando ventajas y desventajas que se encuentren implicadas en una decisión. Esto es diferente a realizar una lista, ya que en esto no sería posible conocer el peso o la relevancia que posee cada parte de esta fuerza, ¿sí? ¿Cuál es el propósito?
En este análisis de campo de fuerza, el propósito es identificar los obstáculos que se interponen en la búsqueda de un objetivo. ¿Cuándo esto es útil? Es útil cuando se está frenado, atascado en un lugar y cuando se buscan causas y soluciones posibles que no llegan, ¿sí? En esa búsqueda. ¿Cómo funciona? Presenta tanto los elementos positivos o fuerzas frenadoras, acá dice, como los elementos negativos o fuerzas dinamizadoras de una situación para que sean comparados fácilmente. Esto va a forzar a la persona a pensar conjuntamente acerca de cada uno de esos aspectos relacionados con el hacer permanente ese cambio deseado. Esta técnica lo que va a hacer es ayudar a estimular la creatividad, que de hecho es necesaria para poder resolver, ¿sí? Tenemos que acompañar a generar opciones que resuelvan. Va a ayudar a definir una visión como un objeto o un cambio propuesto, a identificar puntos fuertes que se deben facilitar y puntos débiles que se deben eliminar o reducir. Bien. Hasta acá. Esto fue un poco más complejo y lo pasé como muy rápido. Cuéntenme qué entendieron de esto, qué les resuena de esto que estuvimos hablando ahora. El análisis de campo de fuerza, eso último que mencionabas, es más o menos como el FODA, las fortalezas y debilidades. Sí, sí, es como que sí, exactamente. Tiene que ver mucho con eso en realidad. El análisis de campo de fuerza tiene que ver con la medición, si pudiéramos decirlo de esa manera, de cuáles son las fortalezas y debilidades que confrontan en ese conflicto, ¿no? Lo que necesitamos saber es qué de lo que se plantea es a favor y qué de lo planteado es en contra. Y en ese encuentro, porque la intencionalidad de ambos es desde la propia mirada, ¿no? Cada uno piensa esto es lo bueno, esto es lo malo, y lo que hacemos es acompañar para que se comprenda qué es lo que termina siendo positivo o negativo con respecto a esta confrontación, ¿sí? La idea es que siempre hablemos para ambas partes. Si no estamos hablando de una resolución positiva para ambas partes, no hay resolución de conflicto. Bien. Recién hablábamos de algo que es fundamental, que le dije que se da. Sí, escuchen, Nancy. A mí me hizo acordar a una película de que se llamaba que era sobre presos y que era un reality que había de un lugar presos y del otro carceleros. Ajá. Pero los presos eran los que tenían el carácter más fuerte y los carceleros con su carácter débil. Ajá. Al ponerse el uniforme, automáticamente cambiaron, pero drásticamente, y la idea era que ese reality tenían que aguantar todos para poder ganar ese premio. Ujú. Y nosotros, bueno, cuando yo estudié psicología social, tuvimos que analizar esa película en función de este autor para ver los cambios de conducta o sea, y ahora yo lo relaciono con esto del conflicto. No sé si estará Ajá. bien. A ver, y si te tuvieras que poner a pensar en qué es lo que modifica la conducta, ¿qué se te ocurre? Si yo lo tengo que relacionar con esa película fue que a ellos les generó muchísima violencia y mucho enojo. Bien, y ahí, ¿cómo podrías llegar a esa conclusión? ¿Qué hace que se modifique esto, ¿no? Que se modifique este aspecto de la persona, que empieza como a cambiarle la forma de actuar, de pensar, de hablar. En el caso de esa película era porque automáticamente al esta gente ponerse el uniforme ya era como que cambiaban radicalmente su conducta. Bien. Habían tomado, en un momento tuvieron que cortar
el reality porque ya los que hacían de carcelarios era como que ya se habían ido mal, o sea, como que ya se fueron, pero como que su conducta había cambiado radicalmente. Bien. Fíjate que si lo podemos analizar desde lo social, ¿no? El uniforme tiene un significado, Sí, tanto el de carcelero bueno, como a el mí me del pasó preso. con un señor, Ujú, yo atendía a un señor, a su familia, que él se había jubilado y era policía. ujú. Y su familia siempre me contaba que en su casa era muy, muy sumiso, pero muy sumiso. Ahora, Mira, cuando él portaba el uniforme, radicalmente le cambiaba su conducta. excelente. Y Fíjate ahí que tiene era que ver, donde tocaba su sí, familia. tal cual. ¿Vieron cuando hablábamos, no sé si lo comenté en la clase anterior o en la otra clase, esto de ponernos el uniforme de, ¿no? Me disfrazo de padre, me disfrazo de maestro, o sea, como que tomo el cargo, tomo el lugar de y lo personalizo, ¿sí? Le doy como vida a ese personaje. Tiene que ver obviamente con el medio social, o sea, el carcelero sabe en qué condiciones está el preso sabe el poder que tiene el carcelero sobre él, ¿no? Así como un padre lo tiene sobre un hijo sobre un hermano, ¿no? Esto en la interrelación con el medio, y según las cosas que nos van sucediendo, es como se va a modificar nuestro pensar, nuestro sentir y sobre todo nuestro accionar. Es más, El, cuando yo hice la residencia, la hice en una cárcel, pero porque yo quería. ajá, Nomás. Y pasaba, nos acordábamos mucho con un compañero y una compañera de la película, porque también cuando nosotros quizás veíamos en la entrada, en todo el proceso que teníamos que entrar a los guardiacárceles y súper copados. Ahora, cuando ellos entraban a donde nosotros nos tenían que dejar pasar, ahí radicalmente cambiaba su conducta. ujú, ujú. Siempre tiene que ver, obviamente, con la relación con lo que está sucediendo, ¿no? Nosotros no somos los mismos con nuestros hijos que con nuestros hermanos, que con un hombre que no conocemos en la calle, que con uno que nos tira el auto encima. O sea, actuamos según lo que nos está sucediendo. Y el tema también es que se ve condicionado por la emocionalidad siempre. Por eso es tan importante en la figura del mediador lograr separar de la emocionalidad, lograr separar de los ruidos propios, de lo que nos pasa a nosotros con lo que estamos viendo, ¿no? Porque supongamos que la mediación tiene que ver con un divorcio injusto, ¿no? O estas famosas separaciones que son, famosas, perdón, habituales, quise decir, que famosas, porque quise referirlo a los famosos. Personas que no se casaron, que convivieron un tiempo, incluso hasta que tuvieron un hijo, y que durante ese proceso de convivencia uno de ellos aportó una gran cantidad de dinero y el otro no. Al momento de la separación, claro, el que aportó la gran mayoría lo quiere todo y el otro que acompañó en ese proceso de crecimiento ese tiempo no tiene derecho a nada porque no hay matrimonio de hecho, ¿no? Porque hay una unión por deseo, no a través de lo que establece la justicia. En esas mediaciones, obviamente, ¿qué llega sobre todo? El dolor de la separación. ¿Por qué? No sabemos por qué se separaron, pero seguramente no se separaron porque uno aportaba más que el otro, ¿no? O no se separaron porque uno quería comprar la ropa Dream y el otro quería Samsung. Entonces, el, el, el mediador que esté ahí, si a la vez está atravesando una situación en la cual se está separando de su pareja, con la cual no formó o conformó un matrimonio establecido por ley, y que hoy está de alguna forma renegociando la recuperación de sus bienes, ¿y a ustedes qué les parece? ¿Va a poder ser subjetivo o va a poder ser objetivo? Los ruidos propios van a intervenir. Entonces se va a terminar poniendo efectivamente del lado del que considera que está en desventaja. Pero ¿según quién? Según su propia desventaja. Para eso aprendemos las técnicas de apagar los ruidos. Pero, profe, en ese caso no sería que uno tiene que aplicar como en cualquier otra profesión, o por ejemplo, en la mía como psicóloga social, la distancia óptima, Claro, sin totalmente. involucrarse.
y el control del pensamiento propio, de los ruidos internos. Por eso digo, aplicamos las técnicas que aprendemos principalmente para acallar nuestros ruidos propios, porque si no lo que estamos haciendo es nuestro propio proceso en el otro. Y en la mediación es sumamente importante. Muchas veces pasa que a la elección del mediador tiene que ver también con el tema, ¿sí? Con el conflicto en sí mismo. Si el conflicto es sobre una empresa que se desborda el área de ventas porque no factura y el área de administración no quiere facturar porque el vendedor no pone los datos, bueno, es más fácil. Yo no soy ni vendedor, ni facturador, ni contador, ni cobro, ni nada. Entonces, para mí va a ser absolutamente neutral mediar ese conflicto. ¿Se dan cuenta? Pero en el caso de que tuviera que ver con algo mío, yo tengo la opción o de intentar hacer realmente las técnicas, aplicar las técnicas para la neutralidad y la equidad, o si veo que me supera porque estoy pasando una situación compleja, también puedo recurrir al uso de otro profesional, de otro mediador. Puedo desestimar y decir no y ofrezco la acción de otro mediador. Eso sería lo más honesto. Pero bueno, para eso nos entrenamos también, para poder hacer, como vos decías, Nancy, esa distancia necesaria. Bueno, ¿alguna otra consulta sobre lo que estamos hablando? Recién les decía que para resolver el conflicto, la primera herramienta necesaria es la comunicación asertiva, que es exactamente lo que faltó y como faltó derivó en el conflicto. ¿Se entiende? Si hubiese habido una comunicación fluida y asertiva, evidentemente hubiesen podido resolver antes de que fuera un conflicto. Vamos a hablar un poco de qué es la comunicación asertiva. Les voy a compartir una placa muy cortita y muy fácil de interpretar. ¿Qué es la comunicación? Perdón, que se me metió acá el... Ahí está. ¿Qué es la comunicación efectiva? Básicamente es un intercambio de ideas, es un intercambio de pensamientos y sobre todo de sentimientos entre dos o más personas. Esto se puede dar a través de símbolos, a través de elementos o de expresiones verbales o no verbales, que los presentes logren identificar para que esa información que se intenta comunicar fluya de forma efectiva. ¿Qué significa efectivo? Significa que tenemos la seguridad que el mensaje llega tal como quiero que el otro lo comprenda, ¿sí? Efectivo es que el otro entiende y comprende desde los tres espacios, ¿no? Desde el pensamiento, desde el sentimiento, desde la emoción, lo que queremos comunicarle. ¿Qué es comunicación? Derivado del latín, comunicare, que significa compartir algo, poner en común. La comunicación es un proceso bidireccional, ¿sí? Acá decimos que para que haya comunicación, lo hablamos la clase pasada, tiene que haber un emisor, pero también tiene que haber un receptor, que va a establecer una conexión en un determinado momento, en un determinado espacio, para lograr transmitir, ¿sí? Compartir ideas, información o significados que son comprensibles para ambos. Como componentes básicos tenemos la comunicación, el emisor y el receptor, lo que habíamos hablado antes, el mensaje, código o canal. También dijimos que el emisor es el que habla, el receptor es el que escucha. El código es la forma en la cual se va a interpretar. El canal es la manera en la que se emite, es decir, puede ser verbalmente, puede ser a través de una radio, un televisor, un teléfono, y el mensaje es lo que se quiere decir en sí mismo. Es lo que acabamos de decir. Factores que van a intervenir en una comunicación dentro de una organización. Súper importante el tono de voz y la velocidad del habla. Acá les voy a mencionar que terminé de ver una serie. Acá tengo, perdón, ¿quién me dicen en el chat? Marcela, me retiro. No hay problema, Marcela. Cualquier cosa que necesites te comunicas con nosotros. Acabo de ver una serie, les comentaba, en la cual hay dos
policías que intervienen en un caso sumamente sensible al extremo. Una de ellas, enojadísima, rompe cosas, tira cosas, no sé cuánto, y la otra se pasa así, modo zen, todos los 8 capítulos de la serie. Entonces yo, que me encanta hacer el análisis, ¿no?, de la situación, digo, ¿cómo logra esta mujer ser tan tranquila frente a una situación tan sensible? ¿Por qué habla con esa voz tan pausada, esa voz tan siempre como en el mismo tono? Y después me di cuenta que porque ella se ha preparado de forma tal, con técnicas, que llega directamente a la conexión con el otro. En su tono de voz calmado no genera incertidumbre o miedo. Tenía una forma de hablar como con mucha confianza con el otro, como que le generaba mucha confianza. ¿Y qué obtenía a diferencia de la que se enojaba, pateaba? Obtenía que la persona que estaba entrevistando se abría y empezaba a hablar. Es muy importante la forma en que hablamos, es muy importante el tono de voz y el ser claros al momento de hablar, que es lo que nos va a permitir la comprensión, que es lo que queremos, que el otro nos entienda. Cada ambiente y cada situación va a determinar un volumen de voz. Dependiendo de dónde estemos y con la cantidad de personas que estemos hablando, va a ser más alto o más bajo. Esto no implica que en determinados momentos ese clima se pueda romper hablando un poco más alto para poder causar un impacto o para imponer la posición de lo que quiero decir. Todo radica en saber cuándo es el momento oportuno para manifestarse y de qué manera. La expresión corporal, sumamente importante. El cuerpo también habla conjuntamente con la voz. Y de hecho el cuerpo tiende a ser más influyente que las mismas palabras que tenemos para decir. No voy a mencionar a nadie en particular, pero quiero que ustedes sepan que hay cierta oradora muy comunicadora y muy conocida en Argentina, que cada cosa que hace, lo hace con las manos. Habla, se gira, se acomoda el pelo, se acomoda el cuello, se acomoda la cartera. Entonces, en definitiva, nadie escucha el mensaje, todo el mundo la ve, todo el mundo la mira. El objeto que persigue básicamente es ese. Que nadie le entienda lo que tiene para decir, pero sí que en esos gestos y en ese juego que hace con el cuerpo, se disperse la atención hacia otro lugar. De hecho, he escuchado comentarios como, ¿viste lo que dijo? Ay, no la vi, pero sí vi que tenía puesto un pantalón de... ¿Ah? Logramos eso con el cuerpo. Logramos cambiar la atención, el foco de atención, con los movimientos del cuerpo. O viceversa, cuando el cuerpo acompaña en el gesto a la palabra, cuando se da esa congruencia entre lo que estoy diciendo y cómo lo manifiesto físicamente, es cuando es efectiva la comunicación. Decimos entonces, el cuerpo también habla junto a la voz y este tiende a tener más influencia que la palabra. Por esto se debe atender mucho los gestos de la persona que habla cuando se está conversando o sobre todo cuando se está escuchando. La respiración, y acá, hay muy pocas personas que se dan cuenta de la importancia que tiene la respiración, obviando que la respiración también interfiere en la continuidad del discurso que se emite y hasta llega a expresar un estado de emoción o excitación, indicando que en ese momento hay un determinado estado de ánimo y una fuerza de intención de quien está conversando como emisor o como receptor. Para decirlo en palabras más fáciles, un buen manejo de la respiración nos va a permitir una comunicación fluida, con una misma intencionalidad, en un mismo tono, o en el caso de que requiera modificar ese tono para hacer presencia sobre lo que se quiere decir o darle mayor importancia, ese aire nos va a permitir expresarlo. ¿Sí? ¿Vieron esas personas, por ejemplo, que suben a un estrado y empiezan a hablar y dicen, cuando y al final se apagan?
ese es mal manejo del aire. Por eso hace mención también al control de la respiración. El control de la respiración también lo que nos va a dar es tranquilidad, ¿no? Nos va a ayudar a nosotros al foco, a concentrarnos en lo que queremos decir. O en el caso, digo nosotros, me refiero al emisor. El arte de saber escuchar, y esta es la gran fórmula para la comunicación efectiva. Si no hay una persona que tenga una gran capacidad de escuchar, no pasa a ser comunicación, pasa a ser un relato, ¿sí? El secreto de un buen comunicador no siempre es ser interesante, sino mostrarse interesado en lo que está diciendo. Generalmente, la mayor parte de las veces, quien tiene el control en una conversación no es justamente quien está hablando, sino quien está escuchando. Este va a ser quien tenga el poder de la palabra que otro expresó y que va a decidir cómo utilizarla a su favor cuando llegue el momento adecuado. ¿Cuáles son las principales barreras en la comunicación, tanto verbal como no verbal? La primera barrera es la barrera semántica, ¿sí? Y esta limitación se va a producir de dos maneras. Primero, por el uso incorrecto de las palabras por parte del emisor, ¿sí? Desde el punto de vista de su significado. Y por otro lado, el desconocimiento del significado por parte del receptor, ¿sí? Y acá, ¿qué ejemplo muy, pero muy normal se les ocurre? A ver. ¿A alguno se le ocurre un ejemplo muy claro de la principal barrera que es la semántica? No, las barreras en la comunicación pueden ser los ruidos justamente, las transferencias que se generen en el momento del mensaje. Por eso tiene que ser un mensaje claro, directo, preciso y conciso. Y en Por relación a... ejemplo, si yo voy a hablar, no sé, en una mediación, con palabras confusas o mirado desde el enfoque psicológico, lo que sea, no se va a entender nada lo que estoy diciendo. Por eso a veces hay que Claro, disociar. exacto. Y además, Alejandro, en relación a la semántica, es, suponete, hay un problema entre el área técnica de la parte de informática y el área de administración que no sabe usar la plataforma. Algo que se da habitualmente. Entonces llaman al ingeniero en sistemas para que lo explique. Entonces el ingeniero arranca con, no, porque los VegaPy, PBI, de Piquitún, de no sé cuánto, con la resolución de 480. Y el administrativo lo va a mirar como diciendo, me está hablando en francés, ¿en qué me está hablando? Esa es la barrera semántica, ¿sí? O cuando el médico, pensé que me iba a dar este ejemplo que es re común, cuando voy al médico y me dice, ¿qué te duele? Me duele acá. ¿Y de qué forma te duele? Y no sé, me duele así, asá, pero cuando como esto no, cuando como esto sí. Claro, porque lo que vos tenés es una vos decís, ¿de qué me está hablando? No entiendo si me entendió lo que le quise decir. Eso sería la Claro, las barrera palabras semántica. técnicas. Exacto. Cuando la comprensión está dada también por el conocimiento, ¿sí? Entonces, cuando el conocimiento es muy específico de un tema y el otro no está al tanto, es la primera barrera, que es la barrera semántica. Tenemos que hablar en el mismo idioma para que ambas partes sepan de qué estamos hablando. Fíjense que en el cuadro acá, el dibujito dice de un conflicto entre ambas partes, gobierno y oposición al gobierno. Desde la oposición, debido a la crisis, el gobierno tiene que bajar los impuestos. Y desde el gobierno, debido a la crisis, el gobierno va a tener que subir los impuestos. O sea, ninguno de los dos está comprendiendo lo que quiere decir el otro. Luego tenemos la barrera psicológica. Y acá, cada persona es un ser diferente, distinto y único. Y la forma de vivir cada una de esas experiencias hace que se tenga un marco de referencia propio. Este marco de referencia puede deformar el contenido real de la comunicación. Esas barreras psicológicas
tal vez son las más difíciles de superar, ya que pueden ser debido a múltiples causas. Algunas de ellas incluso causas sin justificaciones reales. Y a ver, acá piensen un ejemplo de barrera psicológica. ¿Quién se anima? Y cuando una persona se siente atacada, quizás vos decís, usás una palabra y la persona se puede sentir atacada y en realidad no es la intención. Bien. ¿Y qué se te ocurre ahí que es la barrera psicológica? A ver. Mm, La palabra, ponele, no sé, estamos hablando, a ver qué, mm, a ver, se me ocurre ningún ejemplo, ¿no? Y Yo te doy la un persona ejemplo. quizás esté pasando por un momento y se siente identificado Muy bien. con lo que vos estás hablando y en realidad vos no estás hablando de la persona en sí, sino estás hablando de algo en Excelente. general. Excelente. Eso ¿Sí? sería como entender que esta barrera psicológica de la cual hablamos es que cada uno tiene un marco de referencia distinto. Si yo estoy diciendo, hacen 29 grados, qué calor que hace, ¿dónde estás? En Bariloche. Y sí, 29 en Bariloche es calor, pero en Bariloche nunca hace calor. No, Bariloche siempre es frío. Traeme esos 29 a Corrientes, a Entre Ríos, al Chaco, y esos 29 son 35, ¿no? 29, 29 en todos lados. No, pero los 29 de Bariloche son más fríos. ¿Por qué? Y porque yo vivo en una zona muy caliente con mucha humedad, y esos 29 para mí significan un montón. Pero para vos que vivís en un clima frío, 29 es un alivio, ¿no? Entonces, esta oposición es lo que decís, utilizás palabras propias de tu sentir propio desde tu lugar. Nancy, te escucho. Se me vino a la mente esto de una familia que se está separando y los hijos cuentan su historia de cómo ellos viven la transición de la separación, Exactamente, porque cada uno lo va a vivir como propio, pero de diferente manera, aunque estén en el mismo seno familiar. exactamente. ¿Y sabes qué? Es el propio sentir, es el propio experienciar la misma situación, ¿no? Esta es la barrera psicológica. Yo no puedo pensar como el otro porque no lo viví de la misma manera y desde el mismo lugar. Entonces tengo que estar abierto a la comprensión, y eso es comunicación efectiva, estar abierto a la comprensión sabiendo que el otro tiene un marco de referencia distinto al mío. Entonces, si no me queda claro lo que me quiere explicar, voy a pedir más referencias sobre lo que me está diciendo, para ver si te entendí bien. Vos me mencionás entonces que en el lugar de origen donde vos estás, 29 grados es una bendición. Claro, para nosotros 29 con la humedad es un horror, pero ahora comprendo, claro, vos no tenés humedad y nosotros sí. Pero necesito más elementos. No puedo ir desde mi propia verdad sin entender que el otro tiene otra realidad. ¿Sí? ¿Se entiende? La tercera barrera es la fisiológica. Y acá la forma o las formas de los distintos problemas derivados de la percepción, tales como, por ejemplo, escuchar mal, entender incorrectamente, expresarse con dificultad, el estado en que se encuentra la persona, tanto de su estado de salud como si tiene alguna incapacidad física, alguna incapacidad auditiva, visual, esto va a formar parte de una barrera, ¿sí? Y acá se me ocurren infinidades de ejemplos para darles. Les voy a dejar que piensen alguno. Barrera fisiológica. A ver. Eh, Pueden ser las arquitectónicas, por ahí una vereda que no tenga, rampas para un Exacto. discapacitado es
es una barrera. Ujú. Y en ¿Mm? lo comunicacional, Mariana, ¿cómo encontraríamos una barrera fisiológica, por ejemplo? Eh, mm, para una persona sorda, eh, para, no termino de cerrar mi idea, eh, que Vas vos bien. no le hables o que le hagas los gestos que sean necesarios o que la persona mm, Excelente. te Sí, puedas hacer entender con ella. excelente, excelente, Mariana. Era el ejemplo que iba a dar. Te hago una Ujú, entrevista laboral en una videollamada y el otro es sordo. claro, Yo no tengo abajo el traductor, no tengo abajo el zócalo que le va indicando a la persona lo que yo digo. ¿Es una barrera fisiológica o no? claro, ¿No? sí, sí, sí. A ver qué otra se les ocurre. Antes, Eh, hace un tiempo, estaba también el inconveniente con los celulares para la gente ciega. Tal cual. Había específicamente ciertos modelos de teléfonos que tenían en el teclado como unos pinchitos para que ellos puedan poder manejarse desde ese lado, pero eran muy específicos y yo trabajé en su momento en lo que eran celulares y nos enseñaban mucho para que nosotros podamos poder explicar para qué servían esos botones y cómo llegar al público para que les puedan acceder. Perfecto, excelente. Fíjense, si yo tengo un conflicto con el tema de los horarios, lo que hablábamos, creo que con Alejandro lo hablábamos, esto de que si mi compañero llega tarde me perjudica a mí, ¿no? Mi compañero vive lejos, yo vivo más cerca, yo tengo 50 líneas de colectivo que pasan por la esquina de mi casa, él tiene una sola, pero esa línea de colectivos es una línea vieja que no tiene la rampa eléctrica para bajar y permitir que suba una persona con una discapacidad. Entonces, la persona para poder subir requiere de una adición, ¿se entiende? O sea, al momento de entender yo por qué llega tarde, no me va a importar, digo, en el caso de una persona con una discapacidad nos sensibiliza más, pero llevado a cualquier caso de algún inconveniente físico que le impide a la persona correr, alcanzar el siguiente colectivo, ¿no? Esto de, yo no lo voy a entender porque a mí me perjudicas, pero no logro ver esa barrera fisiológica, esa diferencia que hay entre la forma en que yo lo comprendo y el otro lo comprende. Sí, Miguelina, te escucho. Yo me quedé sorprendida el otro día en el jardín porque soy acompañante terapéutica y estaba un nene, otro nene, o sea, y yo no había prestado atención, eso que estamos en media, ya más de mitad de año, y la maestra lo retó porque un nene lo acusa de que le había pegado, ¿no? Y, y yo vi que no era así, o sea, que el nene no tenía la culpa de lo que había pasado. Y el nene le quería explicar y abría la boca y no le salía palabra. O sea, tartamudeaba, pero mal, o sea, y cuando la maestra lo retó, peor se tildó. Y la Y sí, maestra, en lugar de prestarle atención, yo lo escuché hablar al nene, pero alguna vez, pero bueno, no sabía que le costaba tanto, pero al ver la reacción de la maestra parece que se asustó y le costó decirle a la maestra, poner en palabra lo que estaba para defenderse. Y la maestra, en lugar de escucharlo, pegó la media vuelta y lo siguió retando de espalda y se fue. Y el nene quedó abriendo la boca y yo me quedé impresionada por eso, porque yo digo, no le dio esa importancia para que el nene hable, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo habrá quedado ese nene, ¿no? Al no poder expresarse, pero suele pasar, o sea, no hubo ninguna comunicación porque no lo dejó hablar. no se lo Entonces yo le permitió, digo, tal cual. entonces yo le digo, pero le digo, te quería decir algo, la seguía la maestra, porque yo soy muy justiciera, la seguía la maestra, y me dice, porque piensa más rápido de lo que habla, me dice, y siguió. Y bueno, esto también es una barrera, ¿no? O sea, no se lo permitió, no. Absolutamente, excelente el ejemplo que diste, Miguelina, excelente, porque las discapacidades son las incapacidades, ¿no? O las capacidades distintas, por decirlo mejor.
etimológicamente. Una persona que tiene fluidez en la comunicación es fantástico. O sea, me resulta re fácil. Yo hablo y hablo con fluidez y hablo con libertad. El que no la tiene es una barrera fisiológica. Entonces, lo único que tenía que hacer esa docente era darse vuelta, ponerse a la altura del chico para poder hablarle mirando a los ojos y decirle, respira tranquilo y decime lo que me querés decir. Y una vez que se lo decía, podía acompañarlo en la resolución de ese conflicto, podía entenderlo y sobre todo percibirlo desde el todo. No busco justificativos porque no los hay. Cada uno tiene un mal día, todos tenemos malos días, pero bueno, las prioridades están mal puestas. Hoy escuchaba justamente hablar a una persona que ocupa un cargo altísimo dentro de la planificación educativa de este país, una persona que trabaja mucho en la educación y en cómo mejorar la educación en Argentina. Y decía que lo primero que hay que hacer es motivar a los profesionales para que trabajen solo por pasión. Está bien, si no tiene un buen sueldo para poder darle de comer a sus hijos, la pasión desaparece, ¿no? Claramente, pero digo, que no sea la elección de una carrera por descarte, porque es la más rápida, la que se termina antes, porque tengo asegurado trabajo durante todo el año, vacaciones en enero y en julio, sino que sea por pasión, y que en esa pasión se entienda la necesidad que existe real de que gracias a nuestra participación, a nuestra intervención, al otro le cambie la vida. Le cambia la vida en conocimiento, le cambia la vida en acompañarlo a mejorarle la vida, propiamente, valga la redundancia. Yo siempre cuento la anécdota de un profesor que tuve en la secundaria, en cuarto año, que era un profesor de química, serio, frío, un hielo, porque era de química y lo único que quería era que aprendiéramos la tabla periódica. Y me acuerdo que un día había sucedido un conflicto entre nosotros por algo que había pasado, no recuerdo bien qué era, y sí recuerdo que el profesor entró y dijo, bueno, cierren todas las carpetas, acomódense como quieran, tratemos de armar un círculo, vamos a hablar qué pasa en el curso. Y todos, zafamos de la hora de química, qué bueno, sí. Bueno, nos hizo entender que la vida es otra cosa, que la química es muy importante para la vida, pero que más importante es el poder convivir en sociedad, que lo más importante es poder hablar de lo que nos pasa, poder resolver y poder ser también para el otro y modificar un poquito la vida del otro con un poquito de esfuerzo que hagamos. Y la verdad que fue lo que más grabado me quedó de todo mi paso por la secundaria. Los 50 minutos que ese profesor nos dedicó a enseñarnos el verdadero sentido de la vida. De la tabla periódica no me acuerdo nada, el oro, el bromo y el plata, nada más. El resto fue eso. Pero bueno, volviendo a esto, la barrera fisiológica entonces sí tiene que ver con eso, con la incapacidad de comprender al otro que no vive la misma realidad que nosotros, ¿no? Al menos físicamente. Y el ejemplo que acabas de dar, Jorgelina, es algo sumamente claro. Vamos a la última, la barrera física. Es un poquito parecido a lo que hablamos recién, hace referencia a la interferencia que perjudica la comunicación, tanto como ruidos fuertes, olores fuertes, imágenes que distraen la atención, el frío extremo, el calor extremo, entre otros. Y acá vuelvo a lo anterior, en lo personal para cada uno. Porque para algunos la música no está tan fuerte y para otros sí, y molesta, porque para algunos ese olor es un olor desagradable y me interrumpe en la concentración, para otros es un olor habitual, por ejemplo la pintura, me encanta el olor a pintura, están pintando, estoy feliz. Los ruidos, el frío, para algunos el aire está muy fuerte, para otros es necesario, ¿sí? Pero puede también ser una barrera, puede interrumpir la comunicación. Y específicamente en el caso de una mediación, hace frío, está frío el aire. Bueno, pero para mí está perfecto porque yo tengo calor. Bueno, ¿cómo les parece que lo podemos resolver? ¿Tenés un abrigo para ponerte y yo bajo un par de grados? En este caso lo subo, ¿no? Esta cosa de entender que validamos la opinión de ambos. Estilos de comunicación. Y acá tenemos, bueno, el ejemplo que dio un poco Miguelina recién, el estilo inhibido. El estilo inhibido es no poder decir nada sobre ese comportamiento que tanto nos molesta, que evitamos actuar por miedo a lo que pueda suceder, a lo que pueda abordar esa situación de manera poco directa
adoptando distintos caminos o distintas estrategias que a veces resultan tortuosas, que denotan temor e inseguridad en el momento en que lo estamos haciendo. La comunicación agresiva. Este estilo demanda un cambio inmediato en la conducta de tu interlocutor usando la intimidación, el sarcasmo o apelando incluso a la violencia física y verbal, ¿sí? En este caso también se da de esas personas que hablan como con doble intencionalidad y que después dicen, ah, era un chiste. Bueno, eso genera mucha violencia. Ambos estilos suelen ser dos caras de una misma moneda. Es decir, la persona que se inhibe frente a ciertas situaciones puede, ¿por qué no?, en otras situaciones, dar rienda suelta a la violencia que le provocó el tener que inhibirse. El estilo asertivo, que ese es el ideal, ¿no? Ese es el que buscamos. El estilo asertivo es el estilo de comunicación que es diferente. Un estilo que ayuda a los individuos a realizar sus objetivos interpersonales sin sacrificar futuras relaciones. Ser asertivo significa que me puedo expresar como quiero, como deseo, de una forma directa, de una forma honesta y de una manera adecuada. Esto claramente indica lo que yo deseo de otra persona, pero lo hago demostrando respeto hacia esa persona. Y por último vamos a ver las técnicas de la destreza de la comunicación. Una de ellas es el seguimiento. Esto implica suponer que nos han interpretado bien y que siempre que sea posible vamos a tratar de determinar si se recibió el verdadero significado de lo que se pretendía comunicar. El uso de la retroalimentación. Se identifica a la retroalimentación como un importante elemento dentro de la comunicación bilateral. Constituye un canal para la respuesta del receptor que me va a permitir a mí como comunicador determinar si ese mensaje que yo intenté enviar fue recibido y de esa concepción de ese mensaje correctamente recibido se produce una respuesta que yo buscaba en esa emisión de ese mensaje. La empatía. La empatía se trata de estar orientado al receptor en vez de orientado al comunicador. La empatía va a exigir que los comunicadores, en un sentido figurado, se pongan en los zapatos del receptor. No sería ponernos en el zapato, sino tratar de comprender desde un todo al otro, ¿no? Todo esto que hemos estado diciendo, es decir, el marco de referencia de cada uno, la situación personal de cada uno, desde lo experiencial, desde lo que puede manifestar, desde una evaluación física del otro para entender cómo lo comprende. Eso sería una mirada empática, ¿sí? Esto va a prever la forma probable de descodificar un mensaje o el mensaje en sí mismo. Acá dice que las ventajas de ser empático es que el empático conecta con los demás, transmite esa colaboración, esa opción a colaboración, nos describe como personas respetables y respetuosas, nos ayuda a ser más objetivos y justos,